Marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares y señor de Hita y Buitrago. Algunas de sus posesiones todavía se conservan. Fue pues, uno de los principales políticos del siglo XV, sobre todo de la primera mitad del siglo XV en Castilla. Claro, llamarlo político resulta un poco diacrónico, ¿no? Pero en realidad lo eran, porque participaban muy activamente todos los nobles y los grandes linajes, como eran los Mendoza. Entre batalla y batalla, pues porque los nobles entonces se solían pegar por un quítame allá estas tierras que son mías, que no, que las dejes que a mí me pagan los tributos. Junto a la pluma tenía la espada, era un hombre de saber, de escribir, de leer, pero que también se liaba a mandobles. No embota la pluma el fierro de la lanza ni hace floja la mano del caballero. Un caballero que nació en Carrión de los Condes, en el seno de las familias más importantes de la época, los Mendoza y la Casa de la Vega. Cuando no tenía, diríamos, guerras, luchas, intrigas, pues lo que sí que tenía era una casa llena de sabios y de hombres de letras y de ciencias con los cuales hablaba, debatía y escribía. Se fragua en la guerra, en la espada, pero la historia, por lo que nosotros recordamos al primer marqués de Santillana, es por ser el autor de las serranillas, aquello de moza tan fermosa, non vi en la frontera, como la vaquera de la Finojosa. Tiene la donosura que él hablaba, la fermosa cobertura sin forzar, tal y como le venía directamente del habla popular. Él es un personaje desde el punto de vista político excepcional y desde el punto de vista cultural excepcional. Cuando hablo de cultura no solamente hablo del Marqués de Santillana, poeta, del autor de las serranillas, del autor de los sonetos, del autor de los decires, del autor de las canciones, sino que hablo del hombre más próximo, más informado, más en contacto con el humanismo italiano que pudiera pensar, que pudiera uno imaginar en el siglo XV. Sobre todo un gran pensador, un intelectual, un humanista. Su inclinación hacia las letras no solo le llevó a escribir sobre temas trascendentes de una manera bella y armoniosa. Como hombre culto e intelectualmente inquieto, se adentró en géneros hasta ese momento desconocidos que conocía a través de autores extranjeros. Introduce en España y potencia en España géneros literarios como el discurso, como la epístola, como el diálogo, que los eran todo en el siglo XVI. Por cierto, es el primer autor de sonetos en castellano, género que él importa de Italia, porque era un gran admirador y lector de Dante, Petrarca y los grandes poetas renacentistas italianos. Con un pie puesto en el Renacimiento y ya huyendo de la Edad Media. El Marqués de Santillana, rodeado de brillantes humanistas y ávido de cultura, logró reunir en sus posesiones una importante biblioteca que ha sobrevivido hasta nuestros días. Su biblioteca era inmensa, por lo visto. Él se gastó muchísimo dinero en libros, porque no era es que me voy a una librería a comprarlo, no, es que tiene que encargar donde están esos libros, muchos de ellos son manuscritos y hay que pagar el manuscrito, claro. Pero él consigue estar al día, leerlos, tenerlos. Hablamos de la bibliofilia, de la moda, del coleccionismo de libros, de la formación de bibliotecas como un síntoma de cultura, de regusto humanístico. Y se han conservado, incluso fíjate, en la Biblioteca Nacional han conseguido reconstruir gran parte de lo que quedó de esa famosa biblioteca. Aunque solo fuese por los libros que dejó, por esa joya de las joyas, que es la Biblioteca de los Duques de Ursúa Infantado en la Biblioteca Nacional de Madrid, el Marqués de Santillana ya merecería una referencia obligada en todos los libros de textos de nuestros estudiantes, pero no digo los talluditos, sino en el primer año de educación infantil. Uno de los grandes de España, no tanto por sus títulos nobiliarios o por sus posesiones, sino por su papel clave como escritor de la época, como protector y alentador del humanismo.